Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa estelar de la semana, A Rajatabla. Un programa reflexivo para gente reflexiva, para gente responsable, para gente solidaria. Un programa de la República, un programa de la peña de la democracia. De manera que estamos con ustedes con mucho orgullo, llegamos a través de Teleradio América, todas sus frecuencias y sus capacidades tecnológicas, y Super TV 55 en Santiago, igual con todas sus capacidades tecnológicas. Estamos en todo el mundo. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una interesante participación sobre temas políticos y también, fundamentalmente, sobre el tema de la fiebre porcina africana, que debería a nosotros, a todos los dominicanos, pues, interesarnos y preocuparnos. Pero ahora yo quisiera, como siempre hacemos en este programa, comentar con ustedes algunos temas de la semana que son de trascendencia para todos nosotros. Como le dije, el tema de la fiebre porcina africana vamos a dejarlo para más tarde. Y ahora yo quiero comenzar con un tema que es el de Haití, para que ustedes vean la importancia que le damos en este momento. A ver, no hay que ser un doctor, no hay que ser un especialista en tema haitiano para comenzar a dibujar una realidad que afecta muy sensiblemente a la República Dominicana, a los intereses dominicanos. Vamos a ver, miren, en este momento, después del magnicidio que ya cumple 3 meses, del presidente Jovenel Moïse, que se sepa, no se ha leído en ninguna de la prensa ni de haitiana, ni dominicana, ni internacional, respecto a que se ha financiado algún programa de promoción de gobernanza en Haití. Lo que ha dicho el Departamento de Estado es que le ha recomendado a un primer ministro puesto por el grupo de países que presionan y que tienen un nivel de influencia sobre Haití, Estados Unidos, Canadá y Francia, fundamentalmente, y se agrega Brasil, que han puesto a un primer ministro con el interés, la intención de que ahora en el mes de septiembre se celebren elecciones. Y eso es una posición hasta este momento invariable del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿se pueden realizar elecciones presidenciales de renovación del Parlamento en Haití, de renovación de los gobiernos municipales, en un país en este momento controlado por bandas armadas, la mayoría de las cuales responden a temas relacionados con el narcotráfico? Yo no quisiera ser pesimista, pero si no cambia mañana la posición del Departamento de Estado, o cambia en un breve periodo, nosotros estamos hablando de una altísima probabilidad, oigan bien, una altísima probabilidad de que en Haití estalle una guerra civil, o una conflagración interna, o una violencia entre grupos internos. Haití está lo que se llama, lo que dicen los sociólogos, las características, los elementos constitutivos, la realidad objetiva referida a un escenario que hace años fue fastidioso y dramático para África y para los Estados Unidos. La violencia en Somalia, esa nación africana de naturaleza casi tribal, que se produjo un nivel de violencia que arrastraban a los marines americanos en las calles polvorientas de Somalia. ¿Qué pasaría si hay una conflagración de naturaleza civil en Haití? ¿Alguien ha podido pensar qué significa cientos de miles de personas procurando la condición de refugiados de una guerra civil en Haití? ¿Para dónde? ¿Se tiran al mar? ¿Para dónde van? ¿Cuál es la frontera? Ustedes saben hacia dónde irían, hacia el oeste, al oeste de Haití,
hacia el este, perdón, hacia el este de Haití está la frontera de 392 kilómetros cuadrados. Si ustedes preguntan, ¿hay un líder en Haití que pueda conducir el destino haitiano por una situación pacífica? Bueno, el presidente Aristide. Pero el presidente Aristide no está en los planes de los Estados Unidos porque se le sitúa como un líder de izquierda que fue a pasar su contagio del COVID-19 a Cuba. Y entonces, ¿quién? La Cancillería Dominicana está evaluando eso. Es el tema de Haití, el caudal este que quieren inyectarle, que quieren sacar del río Masacre. Ese es el tema fundamental ahora mismo de Haití. Yo pienso que no. El tema de Haití es qué va a pasar. Estamos en agosto. Estamos en el primer tramo del mes de agosto. En septiembre están convocadas las elecciones presidenciales en Haití. Será unas elecciones como la que eligió al presidente Jovenel, que terminó en la gran crisis institucional, política y social que tiene Haití. Yo dejo eso en ustedes como un dejo de preocupación. Y le voy a agregar algo que ya es una especulación mía. A mí me da la impresión de que las grandes metrópolis, si bien no alientan una guerra civil en Haití, no le preocupa, porque América Latina está repleta de crisis graves. A ver, Argentina, crisis de la deuda bordeando una crisis social. Chile, una añeja crisis social que ha obligado a reformular la Constitución de la República por vía de la intervención de la ciudadanía directa. Perú, un gobierno de izquierda y un gobierno sin experiencia para dirigir. Cuba, problemas sociales. Venezuela, ustedes lo conocen. Bolivia, la expresidenta lleva varios meses presa. Y por ahí nos vamos. ¿Qué pasaría si en Haití hay una guerra civil? Quizás sea la fogata que necesita el Departamento de Estado para tomar algunas iniciativas de naturaleza política en América Latina. Le dejo eso de tarea y tengan en cuenta, señores, que la preocupación es válida. Señores, la pandemia. Si yo fuera un líder político, un presidente de un partido político de oposición, lo primero que yo haría es reconocer que la República Dominicana marcha vigorosamente hacia su recuperación económica. Yo no podría ocultar o desdibujar una realidad como esa. Yo procuraría destacar los elementos fundamentales donde el gobierno no ha podido resolver, que por ejemplo el endeudamiento, por ejemplo la redistribución del ingreso. Y en la economía yo hablaría del déficit fiscal y por ahí María se va. Pero la verdad es que vamos hacia una recuperación de la economía. Los indicadores macroeconómicos están estables. Por primera vez hablamos de que el peso dominicano se envalentona frente al dólar. Las autoridades monetarias han tomado una serie de medidas por las cuales hoy instituciones internacionales pues premian al Banco Central de la República Dominicana por todas las medidas estratégicas que ha tomado para estabilizar la economía. El tipo de cambio estable y los indicadores económicos plantean que la construcción, la manufactura, tanto local como de zona franca, el comercio y la minería son los principales aportantes hoy de una economía que ha crecido 13.4% en este semestre en comparación con el 2020 y 4.7% del PIB en comparación con el 2019. Y que el gobernador del Banco Central ha dicho que espera, que está esperanzado en que el crecimiento del PIB sea de 2 dígitos.
Entonces estamos hablando de una economía que ha recuperado también más del 80% del empleo perdido, del empleo formal. No quiere decir que hemos logrado la meta de disminuir el empleo real, que es el empleo que se mide por las personas que han solicitado colocaciones en el último año. Ese empleo debe estar, ese índice debe estar por encima del 7, casi el 8%, que es alto desde ese punto de vista. Pero en sentido general la economía marcha bien. El turismo marcha una recuperación. El Ministerio de Turismo publica en CARTE, donde señala el incremento de los pasajeros no residentes hacia la República Dominicana, y dice que el turismo va avanzando. ¿Cuál es el problema? Yo insisto que el problema es la pandemia. Una pandemia que se está manejando de manera irregular, irracional en todo el mundo. Por ejemplo, el Reino Unido tuvo apertura, como la queremos tener nosotros, todas las actividades, la nueva realidad, y ha bajado el nivel de pandemia en el Reino Unido. Pero en Estados Unidos se hizo lo mismo y ha subido en Estados Unidos. Y la variante del Delta está en Estados Unidos y está en el Reino Unido. Vamos a poner esos dos ejemplos. Ojalá que la suerte nos ayude y nos parezcamos a lo que está pasando en el Reino Unido y no lo que está pasando en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que uno quiere decirle al gobierno dominicano es la mejor manera de contener la pandemia es en la dirección, a mí me parece correcta. Hay que aperturar la economía. No nos vamos a morir en la víspera, pero hay que aperturar la economía gradualmente y monitorearla para apretar en los lugares y en el tiempo que sea necesario, pero definitivamente no se puede cerrar el país de una economía abierta, de una economía donde el sector externo es determinante. No podemos. Esta es una economía de mucha suerte, esta es una economía que tiene ingresos en divisas fuertes, diversos, remesa, zona franca, inversión extranjera directa, turismo y exportaciones. Pero la pandemia es nuestro problema. Lo mejor que se puede hacer es que el gobierno tenga una interacción adecuada con la sociedad, con las sociedades médicas, con el colegio médico, y que hagamos un equilibrio razonable entre la apertura de la economía y la situación de control de la pandemia. Tenemos 16 millones de vacunas disponibles en este momento. Ya veremos, también hay que pedirle suerte a Dios. Vámonos a un cambio, señores, vamos a retornar casi de inmediato. Tengo dos temas que están pendientes, pero lo voy a decir rápidamente para dar todo el tiempo con mi invitado. Miren, el Código Penal es una vergüenza relacionado con el desarrollo que nosotros creemos que tiene la República Dominicana en materia institucional. Es una pena que estemos hablando de un telegrama de Código Penal, un Código Penal que no es garantista a pesar de que el Código Penal es solamente una relación de los tipos penales que se castigan o tienen régimen de consecuencia. Señala los elementos constitutivos de esos tipos penales y señala el nivel de consecuencia que tiene en términos de apremio corporal, el mayor, el menor, desde un nivel menor a un nivel mayor, dependiendo de los elementos constitutivos de ese delito o ese crimen. Sin embargo, en sentido general se tipifica que lo que se quiere aprobar de una manera telegráfica en el Senado no es garantista, no garantiza derechos fundamentales de las minorías del país. Vámonos a un cambio, señores, estamos en su programa A Rajatabla. Nos vemos en un momento con nuestro invitado de hoy. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, mis amigos, gracias a todos los que nos sintonizan en este momento en toda parte del mundo. Agradecemos de verdad a los dominicanos, a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Hoy, así rápidamente, quiero yo decirle que me siento muy feliz, muy alegre, porque mi hija, la doctora Carol Albania Mejía Castillo, cumple años hoy. De manera que estoy muy contento, felicito a mi hija, mi orgullo. Ella es médico, cirujana oftalmólogo. ¿Qué más es? Otra cosa ahí que yo no entiendo eso. Pero le agradezco mucho a Dios haber tenido una hija como ella y una hija como Kirsi y 2 hijas. Felicidades a mi hija Carol Albania. Estoy muy contento y que pase bien este día y el resto de sus días. Bueno, mis amigos, hoy tenemos nosotros a un invitado que lo hemos perseguido durante la semana, sé que está muy ocupado por los temas relacionados con su emprendimiento. Es Ignacio Ditren. Ustedes lo conocen como un dirigente político, expertos en temas municipales, en temas de transporte, pero hoy lo traemos en esas condiciones también, pero el tiempo fundamental lo queremos traer como productor porcino. Su granja es una de las más modernas del país, la mejor manejada porque yo la conozco. Y yo dije, él es que nos puede hablar con propiedad de la fiebre porcina africana. Por tanto, te saludo y sé que la situación en la que tú estás ahora es buena. Dime, ¿cuál ha sido, primero, tú crees que hubo negligencia, que la fiebre se declara en la República Dominicana por falta de controles? Bueno, hay que admitir que sí. ¿Por qué? Porque a las granjas formales nos exigen muchas condiciones. Tenemos que vacunar contra la fiebre porcina. La fiebre aftosa, porque la fiebre porcina no tiene vacuna. No, la africana no. La africana no. Sí. Hay una que es corriente, que esa sí tiene. Y entre otras cosas, son muchos tipos de vacunas que aplicamos en una granja. Y entonces tú te vas a cualquier provincia, a cualquier barrio y encuentras
5 cerdos, 10 cerdos en un basural. Sí. Hay personas, el cerdo era como el símbolo desde hace muchos años del ahorro. Alcancía del pobre. Alcancía del pobre, la gente coge y lo alimenta con restos de comida. Y entonces... Va al vecindario, si hay una fonda por ahí, va y busca su media lata de perdicio. De perdicio. Entonces, entonces son cerdos expuestos a una contaminación rápida, producto de que en esos alimentos tú no sabes lo que estás dando. Y la negligencia también, por ejemplo, a mí me asombró mucho ver que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicara que estaba la peste porcina africana en República Dominicana y que prohibía cualquier importación de República Dominicana. Una mentira grandísima, porque de hace 43 años, que República Dominicana no puede exportar ni 1 milímetro de cerdo a Estados Unidos. Ni de carne tampoco, de la carne de vacuna. Yo no sé si la vacuna, pero la el vacuna cerdo está sé de que los no. años 90 no desde, se vacuna. Desde el gobierno de Guzmán, en que se sacrificaron todos los cerdos, que eran cerdos criollos, eso dejó de exportarse de República Dominicana. Y se transformó la porcicultura, porque entonces se introdujo una variante extranjera, sobre todo norteamericana, y la crianza toda está basada en cerdos de raza norteamericana, inglesa, entre otros países, pero básicamente norteamericana, que es con la que tenemos más contacto. Por eso tú vas a encontrar en una granja moderna Landras, George, etc. Incluso yo en la finca de mi papá tenía una crianza de jabalí, ya para el consumo de mis amigos. Pero por razones de bioseguridad y sanitaria, los asesores me aconsejaron que tenía que eliminarlo, porque entonces cuando iba allá y si pasaba por la granja podía transmitirle cualquier enfermedad. Ahora, es una realidad que existe, pero ¿existe en República Dominicana nada más? No, existe en África, existe en Europa. ¿Y en América Latina? En América Latina también. Es más, me dio mucha risa ayer que yo vi que el gobierno haitiano prohibió la importación de carne desde República Dominicana. Pero ellos tienen eso ya como endémico. Claro, claro. E incluso es muy probable que el problema haya venido, fíjate que el problema comienza en Montecristi y Dajabón, que son fronterizos con Haití. Y hay lugares en la frontera que hay un libro que se llama El masacre se pasa a pie. Sí, claro. Entonces, ¿qué impide que un cerdo pase de un lado a otro? Pero, no, la frontera en la mayoría de esos 392 kilómetros es un callejón. Tú cruzas del otro lado ahí, camina. Así es. Incluso yo visitando a mi amigo de Olio en Hondo Valle, me da también mucha risa ver cómo es el cruce fronterizo entre Hondo Valle y Haití. Es una soga en un callejón. Sí, sí. Entonces, lo penoso es que hayamos permitido que tanta gente opine. Aquí la libertad de prensa es importante, pero la gente tiene que ser prudente. Calidades. Mucha gente habla de temas que no conoce. Yo he ido personas, mira, a mí me dio tanta pena a un diputado que yo conozco porque compartí con él en el Partido de la Liberación Dominicana, que es Abel Martín, de Montecristi. Ah, sí. Hablando, que había que sacrificar a todos los cerdos. Señores, pero que ya eso no es lo mismo. En el 78 lo que había en el país era mucha posilga, muchos cerdos criados de manera cosa. Ahora tú has visto mi granja y eso, que hay granjas mucho más modernas todavía. Que me digan qué granja organizada ha tenido la peste. Hay cadenas de supermercados que estaban promoviendo la carne criollo, que era con granja, pues déjame decirte, ahí la granja era del más alto nivel, o son todavía. Por eso es que quiero preguntarte entonces, ustedes, ¿es verdad lo que dijo el secretario de Agricultura de que en las granjas debidamente organizadas no se han muerto un solo cerdo? Un solo cerdo. Yo pertenezco como a 3 grupos de WhatsApp de productores de cerdo. Y entonces antes de ayer
cuando vi hablando, yo mucha gente desesperada, y tienen que estar desesperados, y tenemos que estar desesperados. Y yo preguntaba, pero díganme alguna granja del país organizada que haya tenido la peste. Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque hay medidas cómo prevenir eso. En China, el brote ocurrió. ¿Qué hicieron? Sacrificaron los cerdos en el área donde estaba. Hubo un cerco sanitario y sacrificaron todos los cerdos de esa área, pero siguieron produciendo cerdo en otra área. Entonces, si nosotros, ¿cuál es el protocolo que se utiliza en eso? Tomar medidas de bioseguridad. En mi granja, por ejemplo, yo no estoy yendo ahora todos los días. La monitoreo a través del encargado. Cuando voy, no entro en mi vehículo. En este fin de semana, una sobrina mía había organizado un encuentro familiar con su respectivo puerquito asado. Yo le dije, no, mi hija no puede ir. Entonces está impedido de entrar nadie. Los empleados que viven unos viven en la granja, otros viven fuera, cuando entran tienen que quitarse la ropa, el motor en que llegan tienen que desinfectarlo. Y yo mi vehículo ni siquiera lo desinfecto, no entro a pie. E incluso me quito la ropa. ¿Por qué? Porque es muy delicado. Eso, tú pisas un poco de ese fecales de cerdo con estos zapatos que yo tengo puesto ahora y entro a la granja ya a transmitir enfermedad. Ya inmediatamente, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Altamente contagiosa. Es bueno que se sepa que no hace daño al humano. Qué bueno que tú lo digas, porque es lo que tú dices. Yo veo en la prensa, yo he escuchado decir, no lo consuma, porque lo que le dieron al presidente que comió en Asua, eso era porque ellos sabían que eso no tenía nada. No, porque es que incluso, mire el daño que nos han hecho. Yo te comentaba antes de comenzar el programa que cuál es el problema de esta industria porcina. Que a mí me pregunta, pero en diciembre tú vendes mucho. No, yo vendo toda la semana porque es como una industria, una fábrica en la que yo tengo una cantidad de madres, tengo 400 y pico de madres, y vendo 140, 150 cerdos por semana, toda la semana. No es en diciembre, es toda la semana. Y lo malo de eso es que ahora está paralizado la venta, pero los cerdos siguen comiendo. Sí, ellos nos dicen que no lo vamos a comer porque está paralizado. No, siguen comiendo. Entonces, los productores en este momento estamos en una situación muy difícil. La familia se preocupa porque ve a uno, pero es que uno tiene deudas en el banco. Sí, yo que sé de eso porque estuve del lado de lo que financian a productores de todo tipo. Y la gente no sabe, ni siquiera nosotros los periodistas y los comunicadores, y los que hablan por televisión como les da la gana también, no saben los centenares de millones de pesos que ustedes le deben a la banca. Así es. En sentido general, los centenares, cuidado, centenares de millones de pesos que los porcicultores organizados le deben a la banca, que no es más que una línea de crédito bien organizada. Ustedes ahí trabajan, por ejemplo, yo no quiero pecar pero calculo que tú debes tener quizá 1 millón, más de 1 millón semanal solo para alimentar a tu pueblo. Solo para alimentar y pagar los empleados. Pero déjame decirte algo, Orión. El problema no viene ahora solamente, no es con la peste. El problema viene arrastrándose. Te voy a dar un dato. Estamos en agosto. En agosto del año pasado, un camión de maíz de 30 a 32 toneladas me costaba alrededor de $6,000. 5.800, 6.000, 6.100 dólares, variaba ahí. Depende, porque nosotros pertenecemos a una asociación de productores de pollo, huevo, cerdo y vendedores de alimentos para animales, y compramos en el mercado, en la bolsa de valores. Me costaba alrededor de $6,000. ¿Sabe cuánto me cuesta hoy un camión de eso? 10,000 y pico dólares. Un camión de soya me costaba alrededor de $12,000, de $10,000, 10, $11,000. ¿Sabe cuánto me cuesta ahora? Casi más de $16,000, alrededor de $1 millón de pesos. Un camión de soya que me dura un mes. Mi granja consume un camión de maíz semanal. Y entonces eso hizo que el precio del cerdo se disparara. El gobierno, ¿qué hace?
para tratar de bajar el precio, aún sabiendo que todos esos productos han subido, aprueba una importación masiva de cerdo. Entonces tiene una competencia aquí. Aquí importaron... Pero no, en cantidades enormes de cerdo. En marzo del 20 se duplicó. Normalmente se importan en República Dominicana alrededor de 2 millones de toneladas de cerdo, en piernas y en chuleta y cosas de eso. En marzo del 2020, en plena pandemia, se importaron 4 millones, se duplicó. Duplicado, bueno. Entonces todo eso incidió en el precio que subió el cerdo y a diferencia de Estados Unidos y de otros países, a los productores se les financia con muchos propósitos. Primero, para asegurar la seguridad alimenticia. Segundo, para impedir que sigan migrando más personas del campo a la ciudad. ¿Tú me entiendes? Sí. Aquí no. Aquí tenemos una competencia desleal. Eso es verdad, porque yo no sé por qué lo hacen, porque lo único que uno tiene que aprender es de las naciones que tienen experiencia en eso. ¿Qué hacen cuando tienen esa situación? Bueno, atender a los productores para que sigan produciendo, y como tú dices, garantía interior en pesos, fundamentalmente, aunque tiene un componente importado muy grande el producto de ustedes, y que ustedes puedan seguir produciendo para el país, para el consumo interno. Vámonos a un cambio. Ahora vamos a hablar de los impactos económicos que tienen, tanto en ustedes, los productores, que es como decir en la economía, como también en la población. Nos vemos en un momento, señores. Estamos hablando del tema de la fiebre porcina africana. Nos vemos en un momento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hola. Hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte.
El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, por lo que tú nos has dicho, Ignacio, lo que estamos hablando es que también la producción formal, la producción por la que todos nosotros tenemos cerdo, fundamentalmente en términos de sanidad. De sanidad y de calidad. Sanidad y calidad. Está también al borde de una situación difícil ahora. Claro. Porque de dónde tú, en una semana tú un millón de pesos. Un millón de pesos en el banco te tiene que estar, a ti te lo van a prestar a 12, 13%. No, debo admitir que el último préstamo que hice, nos lo dieron a un 8% como Sí, está bien eso. Acuérdate que eso es pandemia. Yo te estoy hablando, alguna vez vamos a estar normal. normal. No, siempre ha sido sobre un 12. Alguna vez vamos a estar normal. Sí, ese es un dinero que incluso es el aprovisionamiento de los bancos, el dinero que ha puesto el Banco Central, las autoridades monetarias, todo eso tiene un costo que le ha reducido las utilidades a los bancos también. Fíjate que en los aportes al Producto Interno la banca está por un 5, pero es porque bajó la tasa de interés. Pero alguna vez va a subir, entonces tú tienes que ver tu negocio a largo plazo, tú no lo puedes ver ahora con una excepción. Por eso te dije que toda la semana tú tienes que buscar $1 millón para que coman. $1 millón. Mínimo. Entonces yo te pregunto, estamos hablando de un colapso de la industria porcina nacional, porque pagarle a los productores de traspatio, como se señala, bueno, ese ya el son 18, hablaba el director o el presidente de Adogranja, que es la Asociación Dominicana de Granja, agrupa a los principales productores de cerdo del país, que estamos hablando de 18,000 cerdos, cuando aquí hay más de 1,5 millones de cerdos. O sea, lo que hay que sacrificar en este momento, que son los cosas de traspatio, que debieron estar sacrificados ya, porque mientras más tiempo dura, más riesgo corremos de que se pueda transmitir alguna... Y sobre todo que el puerco en ese momento pasó lo que en el 78, como tú dices, hace 43 años, que el valor que tiene un puerco para un pobre es mucho. Lo cuidan. Si tienen que guardarlo bajo la cama en su casa, lo van a guardar. Así es. Uno lo mandaron, lo tiraron al monte, y por eso que tú ves en la cordillera central los jabalíes, porque 43 años ya hicieron crianza por ahí. Y ahí aparece mucho en la cordillera central. Sí. Y en los Haití se aparecen. Exacto. Sí. Entonces,
Bueno, si no lo han sacrificado, yo pregunto, ¿qué es lo que le está afectando más a ustedes? ¿La fiebre porcina o el trastorno del mercado a causa de la El fiebre porcina? trastorno del mercado. Pero además que viene arrastrado. Viene Por lo que tú arrastrado, dijiste, por la... ¿Entiendes? Porque por la importación, por un lado, pero también chequéate que el gobierno económicamente está enfocado. La pandemia ha atacado mucho a la economía por el asunto del turismo, porque nosotros pasamos de ser una economía agropecuaria y de otro construcción y cosas de esas a una economía de servicio y dependemos mucho del turismo. Al bajar el turismo, o sea, cuando el gobierno está feliz porque dice que entraron 2 millones y pico de turistas, Sí. pero en el año entraban 6 millones de turistas, o sea, que aparte de la población dominicana teníamos todos esos turistas que entran, que consumen. Entonces, el consumo se ha visto también afectado. La agropecuaria exportaba internamente más de 30.000 millones de pesos al turismo. Así Entre es. eso estaban ustedes con la carne de cerdo, Así obviamente, es. y su derivado. Por suerte que el caso mío es un caso extraño, porque yo provengo de una familia netamente capitaleña. Yo soy de lo que pueden decir todavía que soy capitaleño de pura cepa, porque mi abuelo Era capitaleño. mi papá capitaleño, mi mamá es que vino de Sánchez, pero vino para la capital. Entonces me crié todo el tiempo en la capital y muchos me preguntan, ¿cómo usted involucraste en la agropecuaria? Bueno, me gustó porque te da paz, te da tranquilidad. Mi vida ha sido bastante convulsa porque he estado metido en la política. Cuando comencé de joven era de izquierda, tú sabes lo que hacíamos los izquierdistas. Después entré al Partido de la Revolución Dominicana y eso cambió mi vida y entonces era agitada permanentemente. Entonces me voy al campo y el campo me da paz, tranquilidad. Y ahora soy productor de cerdo, soy productor de plátano, estoy tratando de ver cómo me va con unos aguacates que estoy sembrando. Pero ahora mismo esto nos tiene a todos, los pequeños, los medianos y los grandes, porque todo es proporcional. Si mi finca me cuesta el costo de mantenerla $1 millón de pesos semanal, imagínate yo lo que tengo son 400 y pico de madres. Aquí hay empresas que tienen 2.000 y pico de madres. Andrés Bautista, ese que era presidente del PRM, que tiene un problemita ahora que me da mucha pena porque es un hombre bastante serio, tiene más de 2.000 madres. Más de 2.000 madres. Caramba. Es decir, que cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, tiene el problema mucho mayor. Quiere decir que si yo con 400, mi costo de mantenerla anda por $1 millón, ellos con 5 veces más, debe ser 5 millones de pesos semanales. ¿Y no puede haber ahí una intervención del gobierno a través de fondos de compensación, pignoración? Es decir, que el gobierno pague los intereses de recapitalización de ustedes en un momento determinado, lo que hacen con los productores de arroz. Pienso que sí, deben darnos el mismo trato, porque además hay otro problema. Oye, otra cosa, Orión. El cerdo tiene un ciclo. Aquí un cerdo, el cerdo que mayormente se comercializa, ronda los 100 kilos. Cuando pasa de 100 kilos, es un cerdo que ya es difícil de comercializar porque la chuleta es más grande, la pierna es más grande. Y entonces mucha gente no le gusta. Entonces anda por los 100 kilos. Si tú tienes, por ejemplo, el problema viene de hace más de un mes y comenzó a bajar la venta, quiere decir que se comienza a acumularte la cantidad de cerdos de más de 100 kilos. Entonces ya eso es difícil de comercializar. Entonces ya por ahí tú estás perdiendo también. Nosotros, una idea que se me ocurre, el gobierno pudiera establecer un mecanismo de comercialización con los productores y comprarle una parte de los cerdos, sobre todo los que pasan o que ya llegan a los 100 kilos, sacrificarlo y meterlo en cuarto frío. No, y además el programa es alto para la Navidad y eso. Tú sabes que si no tomamos las medidas del lugar y, como dicen algunos, hay que sacrificar todos los cerdos, una cuestión absurda, porque nosotros no estamos en el 78. Sí. Hemos cambiado mucho. 43 años atrás. ¿Entiendes? Ya no teníamos los avances que tenemos ahora hay muchos avances. Los cerdos de granjas organizadas tienen un proceso que es mucho el medicamento que usa, las vacunas que se usan, con veterinarios permanentemente. Cuando tú sientes un cerdo tosiendo, inmediatamente hay que medicarlo a través del alimento o a través de inyecciones y cosas como eso. Yo no quisiera pensar que estas Navidades dominicanas estén doblemente huérfanas.
Digo doblemente huérfana porque acuérdate que en diciembre sonaba una canción de Johnny Ventura que decía, esta Navidad yo quiero beber, y si es que Zaida supone, ¿qué le voy a hacer? Sí. Imagínate que también estemos sin Johnny y sin cerdo. Eso es verdad, eso es terrible. Yo creo que nosotros deberíamos llamar la atención de la comunicación social en la República Dominicana para que saquemos este tema de la política. Yo pienso que sí. E incluso te felicito porque Sí. tú, en vez de estar hablando del tema, me llamas a mí, que no soy un experto, pero soy conocedor porque soy productor y sé las consecuencias, tanto políticas, económicas y sociales. Entonces estamos afectando la industria nacional, los empleados, los que viven de eso. ¿Tú sabes cuánta fritura Oh, aquí, que a la gente le gusta su chicharrón, su cosa? Los carniceros, los tablajeros, los embutidores. la industria del embutido, la gente no se da cuenta, es el alimento que directamente disminuye, alivia el hambre, Así es. para que lo sepa. O un salami. Un salami es en la casa la Virgen de la Altagracia. Así es. Que no quepa, tú y yo lo sabemos, que no quepa la menor duda de eso. Lo que estaba involucrado en política, que veíamos la gente sufriendo, eso no es allá a creer. Pero además, una familia compra media libra de carne de cerdo, la pica, Es la compra única, 3 berenjenas sí, y hace cerdo a con veces berenjena. a uno le daban en San Carlos eso que tú dices, la carne de cerdo, lo menos que pareciera sabía carne de cerdo, pero lo que tenía, es la única que acepta esa componente. Esa mezcla. No la acepta la carne de res, la que la acepta No, eso es no. la que, O una carnita de cerdo como londrones. sí, acepta todo. O un carne. locro de carne de cerdo. Un locrio. O un locro de salami. Sí. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias. Imagínate que cuando podamos salir de esta pandemia, ya que salgamos, que venga, aumente o nuevamente lleguemos al nivel de turismo que teníamos, 6 millones al año, que tengamos que importar toda esa carne de cerdo. Una cosa es, eso te iba a hablar de la importación. Aquí, no solamente en este gobierno, en otro gobierno igual, hay una parte siempre de los gobiernos que le encanta resolver todos los temas con importación. Si es los pollos, vamos a comer, si es tal cosa. O sea, no se involucran en resolver el tema, aunque sea a mediano plazo, sino yo te lo resuelvo. ¿Qué es lo que falta? Hacerlo, vamos a traerlo. ¿Qué es lo que falta? Vamos a traerlo. Es muy fácil. Entonces, uno que se comienza a involucrarse con los productores sabe perfectamente lo que pasó. Yo también tuve la experiencia con los productores avícolas. Pasaron trabajo, quiebra y la banca ayudando, trabajando con ellos, lo puso. Hoy seguimos produciendo 12 y 13 millones de carne, de libras de pollo. Y una parte de Haití come el pollo dominicano. Ahora el cerdo. ¿Cuál ha sido el impacto, para uno tener una idea? Tú eres un productor mediano, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido el impacto en este momento en términos de comercialización de tu producto, de la fiebre porcina y de todos sus ingredientes, además de lo que tú dices, las importaciones? Mira, por decirte algo, esta semana yo no he vendido un solo cerdo. Porque además, las medidas de control que ha establecido el gobierno ha impedido la movilización de cerdo de un lugar a otro para evitar que se transmita la enfermedad. Si lo hubiesen sacrificado ya, no tendríamos ese problema. Entonces está prácticamente paralizado. Están comiendo sin venderse. Ok, entonces terminamos este programa, que yo quería hacerlo exactamente sobre eso, Ignacio, pero vamos a hacer un pedido entonces al gobierno. No tiene que venir, sí, claro, económico, el gobierno tiene a través del Banco Agrícola. ¿Cuántos productores organizados tiene el país, más o menos? Tú que tienes WhatsApp, No te tengo- centenares. Sí, son muchos, son muchos. Y te puedo decir que, por ejemplo... Del millón y tanto de cerdos que tenemos aquí, ¿qué porcentaje es de granja organizada? No, tú vas a decir, mira, granja organizada, entre Santiago, la provincia La Vega y la provincia de Ya no, es para allá. Sánchez Ramírez. Sánchez Es Ramírez. para allá. Producen el 87% de los cerdos que se producen en el país. Oigan eso. 87%.
Bueno, estamos pidiendo, ya nos vamos. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Mire, Ignacio, lo que vamos a pedir al gobierno es que use la banca por una pignoración. O sea, como tú señalaste, los cerdos de más de 100 kilos que sean sacrificados, puestos al comercio de Inespri y esas cosas, y los demás sacrificados, y que se pignoren eso. Exactamente. Y el crédito tiene que haber como una moratoria. Una moratoria al en crédito. el pago de la deuda que tenemos. Está bien. Para nosotros poder seguir adelante. Muy bien, gracias, Ignacio Ditren. No, y vine hoy vestido. No, de productor. De productor, no puedo venir con saco y corbata. No. Ignacio, hablaremos de política, que también es dirigente de la Fuerza del Pueblo, en una próxima oportunidad que te voy a invitar. Pero gracias. Ahora yo creí necesario hablar de eso. Y te lo agradezco. Muchas gracias. A los productores te lo vamos a agradecer. Gracias. Ojalá que señores, muchos productores sigan tu ejemplo. La carne de cerdo se puede consumir, no tiene ningún problema. Lo decimos nosotros y lo dice también la FAO y todas las instituciones. Y se lo comió Abinader y se lo comió Hipólito Mejía también. Yo ayer comí cerdo, así que no hay problema, denle para adelante. Gracias, señores. Nos vemos la próxima semana en otro programa A Rajatabla. Gracias, Ignacio. Encantado, hermano.